La economía mundial siempre sigue ciclos, y estos ciclos tienen un patrón que se repite. La mayoría de las veces, las personas no se dan cuenta hasta que ya están en medio de una crisis. Pero lo que Dalio nos enseña es que las crisis financieras no son un accidente. Son, de hecho, inevitables, como parte de un ciclo natural de expansión y contracción. Cuando la economía crece, es natural que se expanda durante un tiempo. El crédito se vuelve barato, las empresas crecen, los consumidores gastan más. Sin embargo, con el tiempo, el nivel de deuda se acumula de manera insostenible, lo que lleva a una caída inevitable. Dalio, quien es uno de los inversores más renombrados del mundo, tiene una visión única sobre estos ciclos, y sus enseñanzas tienen el poder de ayudar a cualquiera a prepararse para los inevitables colapsos económicos. La mayor lección de Dalio es entender el funcionamiento de los ciclos de deuda. Lo que ocurre es que durante el periodo de crecimiento hay una expansión del crédito, lo que lleva al aumento de las deudas, tanto de las empresas como de los gobiernos. Esto, por un tiempo, parece estar bajo control, pero las deudas siguen creciendo. Eventualmente, cuando llega el momento en que los acreedores comienzan a dudar sobre la capacidad de pago, el mercado entra en colapso. Esta dinámica ya ha sucedido antes, y según Dalio, sucederá nuevamente. El secreto está en entender las señales de alerta para que puedas prepararte antes de que sea demasiado tarde. Cuando comienza la crisis, no solo los mercados financieros se ven afectados, afecta la vida de las personas de varias maneras. El empleo disminuye, los gobiernos intentan controlar la situación con políticas que, a menudo, no resuelven el problema estructural de la economía. Y lo que es más grave, es que el impacto no se limita a un solo país, sino que se extiende rápidamente a otros mercados, como una reacción en cadena. Si un gran país, como Estados Unidos, enfrenta una crisis financiera, esto termina afectando la economía global, creando un efecto dominó. Sin embargo, lo que Dalio enseña es que, a pesar de la crisis, hay oportunidades. Cuando los mercados entran en caída, aquellos que están preparados y comprenden los ciclos pueden salir fortalecidos. Una de las formas de protegerse durante una crisis financiera es entender la importancia de diversificar las inversiones. Esto significa que no debes poner todos tus recursos en un solo tipo de inversión, ya sean acciones, bienes raíces o cualquier otro activo. El secreto está en distribuir tus inversiones entre diferentes tipos de activos, en diferentes países y mercados. Esto crea una red de protección para tu riqueza, ya que, mientras un mercado puede estar enfrentando dificultades, otros pueden estar en expansión. Otra lección importante de Dalio es entender cómo la política monetaria influye en la economía. Cuando los gobiernos comienzan a imprimir dinero en grandes cantidades o a reducir las tasas de interés, esto crea una falsa sensación de prosperidad. La impresión de dinero puede aliviar momentáneamente los efectos de la crisis, pero a largo plazo distorsiona los mercados y crea una serie de problemas. Lo que Dalio sugiere es que los inversores deben estar atentos a estos movimientos, porque lo que parece ser un movimiento a corto plazo puede generar grandes consecuencias en el futuro. Es cierto que nadie puede predecir el futuro con exactitud, pero Dalio nos enseña a estar siempre preparados para cualquier escenario, especialmente en tiempos de crisis. La clave para sobrevivir a estos periodos turbulentos es, de hecho, mantener la calma. Cuando el mercado entra en colapso, el miedo toma el control de las personas y terminan tomando decisiones precipitadas. Muchas veces, los inversores venden activos por pánico, cuando deberían estar comprando, aprovechando las oportunidades que surgen en medio de la crisis. La paciencia y la disciplina son esenciales. Dalio siempre dice que las mejores oportunidades de inversión surgen cuando el mercado está en el fondo del pozo. Cuando llega la crisis, muchas personas tienden a ignorar las señales hasta que ya es demasiado tarde. La expansión del crédito, el aumento de las deudas y el creciente endeudamiento son fenómenos que se acumulan gradualmente, pero que tienen un efecto devastador a largo plazo. Dalio observa que estas señales no son necesariamente fáciles de detectar para quienes no tienen una comprensión profunda de los mercados y la economía.
Sin embargo, para quienes están atentos y saben qué buscar, las primeras grietas pueden verse mucho antes del colapso total. ¿Qué sucede entonces cuando la crisis realmente comienza? ¿Qué puedes esperar? Dalio nos enseña que la primera fase de cualquier crisis es una pérdida de confianza. Cuando las personas comienzan a darse cuenta de que el sistema financiero no es tan sólido como parecía, la desconfianza empieza a extenderse. El crédito se vuelve más caro y más difícil de obtener. Las empresas que estaban altamente endeudadas comienzan a quebrar, y los gobiernos intentan intervenir, muchas veces imprimiendo más dinero o alterando sus políticas económicas. Este tipo de reacción puede parecer una solución temporal, pero en realidad solo pospone el problema, haciéndolo aún más difícil de resolver en el futuro. Durante este periodo, el miedo y la volatilidad se extienden por todos los mercados. La bolsa de valores se desploma, las empresas comienzan a despedir en masa, y el mercado inmobiliario entra en colapso. Este proceso es doloroso, pero Dalio nos enseña que no necesitamos ser víctimas de esta situación. Si sabes cómo actuar con calma y racionalidad, puedes salir más fuerte de lo que entraste. La clave es entender la psicología de los mercados y los inversores. La mayoría de las veces, cuando todos corren a vender sus activos, esto crea oportunidades para quienes tienen una mentalidad diferente. Dalio afirma que las mejores oportunidades durante una crisis son las que surgen cuando los precios están más bajos, cuando el mercado está en el fondo del pozo. La paciencia es fundamental en este momento. En lugar de seguir a la multitud, que normalmente actúa impulsada por el miedo, puedes aprovechar la caída para invertir en activos que están siendo subestimados. Muchas veces, cuando el mercado está en pánico, los valores de muchos activos caen drásticamente, aunque sus fundamentos no hayan cambiado. Esto crea un espacio para quienes están dispuestos a soportar la presión y esperar el momento adecuado para recuperar el valor invertido. Además, la crisis trae transformaciones estructurales para la economía. No es solo el valor de las acciones o los inmuebles lo que cambia, sino la propia dinámica del mercado. Sectores que antes dominaban pueden comenzar a perder terreno frente a nuevas tecnologías o modelos de negocios que surgen durante los periodos de crisis. Ejemplos de esto se pueden observar en varias crisis pasadas. Después de la crisis de 2008, por ejemplo, empresas de tecnología como Google, Apple y Amazon no solo sobrevivieron, sino que explotaron en valor, mientras que otros sectores, como el inmobiliario y el financiero, tardaron en recuperarse. Dalio también habla sobre la importancia de preparar tu mentalidad para estos periodos turbulentos. La adversidad es inevitable en cualquier sistema financiero, y la capacidad de lidiar con ella es lo que separa a los inversores exitosos de aquellos que fracasan. El miedo y la impaciencia son los mayores enemigos, y es necesario trabajar la mente para no dejarse llevar por las emociones. Cuando el mercado está en caída, es fácil querer huir o rendirse, pero es en estos momentos cuando los grandes inversores toman las mejores decisiones. Por eso, Dalio sugiere que la preparación financiera debe ser algo continuo. La idea es no esperar a que llegue la crisis para comenzar a protegerse. Diversificar tus inversiones, buscar información estratégica y mantener una visión a largo plazo son acciones que, cuando se toman con antelación, pueden transformar el impacto de una crisis de algo devastador a una oportunidad. Una de las claves para protegerse de una crisis es entender los patrones históricos. La crisis de 2008, por ejemplo, fue el resultado de errores sistémicos cometidos por gobiernos, instituciones financieras y consumidores. Pero Dalio nos recuerda que las crisis financieras no ocurren por casualidad. Surgen como resultado de comportamientos colectivos, de acciones tomadas por individuos y empresas en busca de ganancias rápidas, sin tener en cuenta los riesgos involucrados. Es decir, los inversores que logran identificar estos patrones y entender la dinámica del sistema financiero tienen más posibilidades de proteger su patrimonio y, tal vez, incluso beneficiarse de la crisis. Cuando Dalio habla de grandes inversiones durante una crisis, se refiere al hecho de que es posible encontrar activos y empresas
que no solo sobreviven a la crisis, sino que prosperan durante ella. La crisis es un momento de gran incertidumbre, pero también de grandes transformaciones y nuevas oportunidades. En momentos de crisis, muchas personas se sienten desorientadas y sin rumbo, lo que es totalmente comprensible. Después de todo, la incertidumbre y el miedo dominan el mercado y las decisiones financieras. Sin embargo, Dalio enseña que, en lugar de sucumbir a la presión, es necesario actuar con inteligencia y calma. La crisis, por más difícil que sea, también ofrece oportunidades únicas para quienes saben qué hacer. La idea es centrarse en principios sólidos, como los que él expone en su libro Principles, Life and Work, donde enseña cómo tomar decisiones racionales y estratégicas, incluso cuando el mundo a su alrededor está en caos. Cuando llega la crisis, la psicología del mercado entra en juego. Las personas en general tienen miedo de perder y terminan tomando decisiones precipitadas. Muchos inversores, sobrecargados por la ansiedad y el pánico, se apresuran a vender sus activos o a tomar decisiones que van en contra de sus propios intereses financieros a largo plazo. Y es aquí donde aparece la oportunidad. Dalio siempre dice que las grandes crisis crean grandes oportunidades, pero solo para aquellos que mantienen la calma y siguen invirtiendo de manera estratégica. Lo que sucede es que los activos de calidad, que son fundamentales y sólidos, a menudo caen de valor durante una crisis, no porque su valor real haya cambiado, sino porque el mercado entra en un estado de irracionalidad colectiva. Durante este periodo, los valores de los activos caen drásticamente, pero en muchos casos, estas caídas son temporales. Cuando el mercado entra en pánico, puede subestimar el valor de empresas y activos que tienen fundamentos sólidos. Es aquí donde surge la gran oportunidad para quienes logran mantener la calma. Invertir durante una crisis no significa apostar en el caos, sino saber aprovechar las caídas y elegir dónde colocar tu dinero de manera inteligente. Dalio es claro cuando dice que la diversificación es clave para proteger tu portafolio y aprovechar las oportunidades del mercado. Él siempre enfatiza que, en lugar de apostar todo en un único activo o mercado, la estrategia correcta es repartir tus inversiones para reducir el riesgo y aumentar las posibilidades de obtener buenos retornos, incluso en tiempos de incertidumbre. Cuando diversificas, esencialmente estás creando múltiples fuentes de seguridad para tu dinero. Incluso si un mercado colapsa, otros mercados pueden estar en expansión, lo que te permite aprovechar lo mejor de ambos mundos. Si solo inviertes en el mercado de acciones, por ejemplo, y hay una crisis económica que afecta directamente a las bolsas de valores, puedes perder una parte significativa de tu patrimonio. Sin embargo, si diversificas hacia activos como el oro, bienes raíces, materias primas o incluso mercados emergentes, estarás más protegido contra la volatilidad del mercado financiero tradicional. Dalio también cree que es fundamental preparar tu mentalidad para las adversidades que surgen durante una crisis. Él lo llama la mentalidad de supervivencia y crecimiento. Lo que quiere decir con esto es que, cuando los tiempos se ponen difíciles, las personas tienen dos opciones. Pueden dejarse consumir por el miedo, la ansiedad y la falta de acción, o pueden actuar con coraje y visión a largo plazo, incluso frente al caos. La crisis, según Dalio, es una oportunidad para aquellos que tienen una visión clara de lo que está sucediendo y pueden tomar las decisiones correctas. Va a poner a prueba tu resiliencia emocional, tu disciplina financiera y tu capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose. Este es el momento de aplicar la estrategia y seguir invirtiendo, siempre atento a las señales del mercado y centrado en tus objetivos a largo plazo. El secreto es no entrar en pánico, sino tomar acción estratégica. Además, Dalio enfatiza que los mercados no son lineales, no siguen una línea recta de crecimiento o caída. En cambio, se caracterizan por fluctuaciones constantes, que pueden parecer confusas e impredecibles para aquellos que están empezando a invertir. Pero para Dalio, esas fluctuaciones son solo parte del juego. Quien entiende el ciclo y los patrones del mercado
puede aprovechar esas fluctuaciones y construir un portafolio robusto. Y aunque la crisis pueda parecer un desafío enorme, también trae una oportunidad única para reconfigurar tu enfoque financiero y aumentar tu riqueza. Cuando la mayoría de los inversores solo ven caos, aquellos que son disciplinados, bien informados y racionalmente preparados, tienen la oportunidad de destacarse. Y esto no es algo que Dalio enseña solo en su trabajo sobre inversiones, sino también en sus lecciones de vida, que enfatizan la necesidad de aprender de los errores y aprovechar los momentos difíciles como una forma de crecimiento. Con esto en mente, él nos enseña a no temer a la crisis. Al contrario, debemos enfrentar la crisis con confianza, sabiendo que es parte del ciclo natural de la economía y que quienes están preparados tienen la oportunidad de prosperar mientras otros se quedan atrás. Entonces, la crisis no es el fin del mundo, sino un desafío que puede transformarse en una oportunidad, siempre y cuando sepamos dónde y cómo invertir. Ahora que hemos explorado a fondo las enseñanzas de Ray Dalio sobre los ciclos económicos, la crisis financiera y cómo prepararse para ella, llegamos a la parte final de este video. La crisis es un fenómeno inevitable. Va a suceder, ya seas un inversionista o una persona común. Lo importante es que no te sorprendas cuando llegue. Si aprendes a reconocer las señales, a diversificar tus inversiones y a mantener la calma mental, no solo podrás sobrevivir, sino prosperar durante esos periodos de incertidumbre. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? No esperes a la crisis para comenzar a actuar. Comienza a implementar las lecciones de Dalio ahora mismo. Reevalúa tus inversiones, protege tu patrimonio y, sobre todo, prepara tu mentalidad. Sé paciente, mantén el enfoque en el largo plazo y no te dejes llevar por las fluctuaciones momentáneas del mercado. Dalio siempre dice que las mejores oportunidades aparecen cuando el mercado está en el fondo del pozo, cuando la mayoría de las personas está desesperada y con miedo. Ese es el momento en que aquellos que tienen una visión clara y disciplina financiera se destacan. Y esa podría ser tu oportunidad. Aprovéchala. Ahora es momento de actuar. Comienza a tomar las riendas de tu futuro financiero. Diversifica, estudia y prepárate para lo que está por venir. No tengas miedo de la crisis. Ten miedo de no estar preparado. Si entendiste la importancia de prepararte para el futuro financiero, si estás listo para enfrentar cualquier crisis con inteligencia y calma, entonces vas por el camino correcto. Pero para asegurarte de que sigues evolucionando, suscríbete al canal y deja un comentario compartiendo lo que vas a hacer con las lecciones de Dalio. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te estás preparando para los próximos ciclos de la economía? Quiero escuchar tu opinión. Comparte tu visión en los comentarios a continuación. Y si te gustó este contenido y quieres más videos sobre estrategias de inversión, preparación financiera y cómo prosperar en tiempos de crisis, no olvides suscribirte para que podamos continuar este viaje juntos. El futuro financiero se construye con las decisiones que tomamos hoy. Y ahora, la decisión es tuya.